Me llamo Ana y, a mis 28 años, mi vida ha dado un giro que nunca hubiera imaginado. Trabajo como enfermera en el Hospital Santa Clara, uno de los más concurridos de la ciudad. Los días son largos y agotadores, pero me encanta lo que hago. Cuidar de las personas siempre ha sido mi pasión, y cada turno me trae nuevos retos y aprendizajes. Hace 2 años, mi madre, Beatriz, decidió volver a casarse tras 10 años de viudedad. Carlos, su nuevo marido, es un hombre amable y cariñoso. Recuerdo que el día de la boda vi a mi madre radiante, con unos ojos que hacía años que no veía. Ana, cariño, me dijo cogiéndome las manos antes de la ceremonia, espero que te alegres por mí. Sé que no es fácil ver a tu madre con otra persona. Sonreí, intentando contener las lágrimas. Claro que me alegro, mamá. Te lo mereces. Lo que no esperaba era que este matrimonio trajera más cambios de los que había imaginado. Carlos tenía un hijo, Lucas, de 24 años. En el banquete de bodas, Lucas se me acercó con una tímida sonrisa. Supongo que ahora somos familia, me dijo tendiéndome la mano. Le estreché la mano, notando lo cálida que estaba. Supongo que sí, respondí, tratando de sonar amistosa a pesar del nerviosismo que sentía. En las semanas siguientes a la boda, nos enteramos de que Lucas estaba buscando trabajo en la ciudad. Acababa de licenciarse en biología y buscaba oportunidades en el campo de la investigación. Una noche, durante la cena, Carlos se aclaró la garganta y dijo, Beatriz, Ana, estaba pensando. Lucas está teniendo problemas para encontrar un lugar donde vivir mientras busca trabajo. ¿Te importaría que se quedara con nosotros un tiempo? Mi madre aceptó de inmediato, siempre acogedora. Yo, en cambio, sentí una punzada de aprensión. Nuestra casa no era muy grande y la idea de compartir espacio con un extraño, aunque técnicamente ya fuera de la familia, me incomodaba. Por supuesto, dije, forzando una sonrisa. Tenemos esa habitación extra, ¿no? Y así, un domingo por la mañana, Lucas llegó con sus maletas. Le ayudé a instalarse en la habitación de invitados, tratando de ser hospitalaria a pesar de mis dudas. Gracias por recibirme, dijo Lucas, dejando la última caja en el suelo. Te prometo que no te molestaré. Asentí, aún sin saber cómo sentirme. No te preocupes, espero que te sientas como en casa. En ese momento, mirando a Lucas de pie en medio de la habitación, rodeado de cajas y maletas, no tenía ni idea de cómo su presencia cambiaría mi vida. No me daba cuenta de que aquel desconocido pronto se convertiría en una de las personas más importantes para mí, ni de que aquella situación nos llevaría por un camino lleno de conflictos y emociones intensas. Cuando aquella noche cerré la puerta de la habitación de Lucas, dejando que se instalara, no podía imaginar que también estaba abriendo la puerta a una serie de acontecimientos que transformarían por completo mi vida y mi corazón. Los primeros días con Lucas en casa fueron, cuando menos, extraños. Éramos 2 personas que apenas se conocían, obligadas a compartir el mismo espacio íntimo en una casa. Nuestros caminos se cruzaban en la cocina, en el pasillo, en el salón, y cada encuentro estaba marcado por sonrisas educadas y conversaciones superficiales. Buenos días, Ana, decía Lucas todas las mañanas, con la voz ronca por el sueño. Buenos días, Lucas, respondía yo automáticamente, concentrada en prepararme el café antes de salir corriendo hacia el hospital. Al principio, me sentí incómoda con su presencia. La casa que solía ser mi refugio parecía ahora más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando a mi alrededor. Me encontraba dudando antes de salir de mi habitación, escuchando atentamente para asegurarme de que el pasillo estaba vacío. Las comidas familiares eran especialmente tensas. Los 4 nos sentábamos a la mesa en una incómoda coreografía de tintineo de cubiertos y conversaciones forzadas. ¿Qué tal el día, Lucas?, preguntaba mi madre, siempre intentando llenar el silencio. Bien, gracias, respondía él amablemente. Hoy he tenido algunas entrevistas. Yo miraba, masticando mi comida en silencio, sintiéndome como si estuviera viendo una obra de teatro de la que no formaba parte. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Fue un jueves por la noche, después de un turno especialmente agotador en el hospital, cuando tuve mi primera conversación real con Lucas. Llegué tarde a casa, exhausta y emocionalmente agotada tras perder a un paciente.
Lucas estaba en el salón, viendo la tele. Me miró y debió de notar algo en mi expresión. ¿Un día duro?, me preguntó en voz baja. Dudé un momento, dispuesta a dar mi respuesta habitual de bien, pero algo en su mirada me hizo detenerme. Sí, admití, muy difícil. Lucas apagó el televisor y se volvió hacia mí. ¿Quieres hablar de ello? Para mi sorpresa, sí. Me senté a su lado en el sofá y empecé a hablar de mi día, del paciente al que no pudimos salvar, de la impotencia que sentía. Lucas escuchaba atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando, pero sobre todo, estando allí. Fue durante esta conversación cuando descubrí que Lucas estaba estudiando para el examen de acceso a medicina. Se le iluminaron los ojos cuando habló de su sueño de ser médico. Es fascinante, ¿verdad?, dijo, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. El cuerpo humano, su funcionamiento, cómo podemos ayudar a curarlo. Asentí, sintiendo una conexión inesperada. Por eso elegí la enfermería, confesé. Hay algo increíblemente gratificante en poder ayudar a la gente cuando está en su momento más vulnerable. A partir de esa noche, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes y profundas. Descubrimos que compartíamos no solo el interés por la medicina, sino también el amor por las series médicas. Empezamos a verlas juntos, comentando la precisión o la falta de ella de los procedimientos mostrados. Eso nunca pasaría en una sala de urgencias de verdad, dije, riéndome de alguna escena demasiado dramática. Luke sonrió, con los ojos brillándole divertidos. Ah, no. ¿Quieres decir que los médicos no hacen dramáticas declaraciones de amor sobre pacientes abiertos en la mesa de operaciones? Estas sesiones en serie se convirtieron en nuestro ritual. Poco a poco, la tensión inicial se disipó, sustituida por una cómoda camaradería. Empecé a ver a Lucas no como un intruso en mi casa, sino como un amigo, alguien con quien podía compartir no solo mi espacio, sino también mis pensamientos y experiencias. A medida que los días se convertían en semanas, me di cuenta de que ya no me importaba encontrarme con Lucas en el pasillo o compartir el desayuno. De hecho, empecé a esperar con impaciencia esos momentos, nuestras conversaciones y risas compartidas. La casa que antes me parecía demasiado pequeña ahora me parecía adecuada. Como si Lucas siempre hubiera formado parte de ella, de mi vida. Y cuando me preparaba para acostarme cada noche, no podía evitar sonreír al pensar qué serie veríamos juntos al día siguiente, o qué nueva discusión sobre medicina tendríamos. La extrañeza inicial se había convertido en algo más, algo que aún no podía nombrar, pero que me calentaba el corazón de una forma que no esperaba. Con el tiempo, mi relación con Lucas cambió de una forma que no esperaba. Lo que empezó como una convivencia forzada evolucionó hacia una profunda amistad y, poco a poco, hacia algo que no podía definir con claridad. Nuestras tardes viendo series médicas se hicieron más frecuentes. A menudo, después de un día agotador en el hospital, llegaba a casa añorando esos momentos. Lucas siempre estaba allí, con una cálida sonrisa y una taza de té preparada para mí. ¿Cómo te ha ido hoy el turno?, me preguntaba con ojos llenos de verdadero interés. Me senté en el sofá a su lado, agradecida por la familiaridad y la comodidad de su presencia. Intenso, respondió, dando un sorbo a su té. Tuvimos una emergencia al final del turno. Un accidente de coche. Lucas me escuchó atentamente mientras me desahogaba sobre los retos del día. Sabía hacer las preguntas adecuadas, ayudarme a procesar las emociones difíciles que acompañaban a mi trabajo. Eres increíble, Ana, me decía a veces, con voz suave y sincera. Lo que haces, el impacto que tienes en la vida de la gente, eres realmente especial. Estas palabras, pronunciadas con tanta convicción, hicieron que mi corazón se acelerara de una forma que intenté ignorar. Poco a poco, me di cuenta de que empezaba a contar los minutos que faltaban para llegar a casa, no por el descanso, sino por la perspectiva de ver a Lucas. Nuestras conversaciones se prolongaron hasta bien entrada la noche, tocando temas cada vez más personales y profundos. Una noche, después de un maratón especialmente largo de nuestra serie favorita, Lucas se volvió hacia mí con expresión seria. Ana, ¿puedo decirte algo?, me preguntó, con voz un poco dubitativa. Por supuesto, respondí, curiosa por su tono. Yo, estoy muy agradecido de estar aquí. No solo por la casa, sino por ti.
nuestras conversaciones, nuestro tiempo juntos, ha significado mucho para mí. Sentí que se me calentaba la cara, una mezcla de emociones invadiéndome. Para mí también, Lucas, admití, mi voz casi un susurro. Hubo un momento de silencio entre nosotros, lleno de algo que no me atrevía a nombrar. Lucas alargó la mano y me colocó suavemente un mechón de pelo detrás de la oreja. El roce, aunque inocente, me produjo escalofríos por todo el cuerpo. A partir de ese momento, algo cambió sutilmente entre nosotros. Nuestras miradas empezaron a durar un poco más, nuestros roces casuales parecían cargados de electricidad. Me encontraba observando a Lucas cuando no estaba mirando, admirando cómo se le iluminaba la cara cuando hablaba de sus sueños de convertirse en médico. Una tarde, llegué a casa especialmente conmocionada. Habíamos perdido a un paciente joven y me costaba superarlo. Lucas me encontró llorando en el balcón. Sin decir una palabra, se sentó a mi lado y me envolvió en sus brazos. Me dejé hundir en su abrazo, sintiendo el calor de su cuerpo, el confort de su presencia. Permanecimos así largo rato, en silencio, mientras me acariciaba suavemente el pelo. «No pasa nada», murmuró. «Hiciste todo lo que pudiste. Eres increíble, Ana». En ese momento, envuelta en los brazos de Lucas, sentí que algo se agitaba dentro de mí. Una oleada de afecto y gratitud, mezclada con algo más profundo, algo que me asustaba. Con el paso de los días, cada vez esperaba con más impaciencia nuestros momentos juntos. Nuestras risas, nuestras conversaciones profundas, la forma en que Lucas parecía entender exactamente lo que yo necesitaba, ya fuera una palabra de consuelo o simplemente un silencio de compañía. La noche que lo cambió todo empezó como cualquier otra. Había llegado a casa después de un turno en el hospital, agotada pero ansiosa por ver a Lucas. Encontré la casa extrañamente silenciosa y oscura. «Lucas», grité, tanteando la pared en busca del interruptor de la luz. No pasó nada cuando lo pulsé. «Estupendo», murmuré para mis adentros, «un apagón». De repente, vi un débil resplandor procedente del pasillo. Apareció Lucas, con 2 velas encendidas. «Hola Ana», dijo sonriendo, «parece que todo el pueblo está sin luz. He pensado que podríamos aprovechar para charlar un rato». «Como en los viejos tiempos, ¿sabes?». No pude evitar devolverle la sonrisa. Había algo mágico en la forma en que la luz de las velas bailaba sobre su cara, resaltando sus rasgos. «Por supuesto», respondí, sintiendo que el corazón se me aceleraba un poco. «Voy a cambiarme». Volví unos minutos después y encontré a Lucas sentado en el suelo del salón, rodeado de algunas velas más. Había improvisado una especie de campamento con cojines y mantas. «Vaya», me reí, sentándome a su lado. «¿Has pensado en todo, eh?». Lucas se encogió de hombros, con una sonrisa en los labios. Pensé que podríamos disfrutar del ambiente. Empezamos a charlar, como siempre. Hablamos de mi día en el hospital, de los estudios de Lucas para el examen de acceso a medicina. La luz parpadeante de las velas creaba una atmósfera íntima, casi onírica. En un momento dado, Lucas se inclinó para volver a encender una vela que se había apagado. La luz dorada iluminó su perfil y me quedé hipnotizada por la forma en que las sombras bailaban sobre su rostro. Cuando se volvió hacia mí, nuestros ojos se encontraron. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Podía ver cada detalle de sus ojos a la luz de las velas, el anillo dorado alrededor de las pupilas, los pequeños tonos verdes mezclados con marrón. Me di cuenta de que me miraba con la misma intensidad. «Ana», susurró, con la voz ronca. No sé quién se movió primero. En un momento estábamos mirándonos y al siguiente nuestros labios se encontraron. Al principio el beso fue suave, vacilante, como si ambos estuviéramos tanteando el terreno. Pero pronto se hizo más profundo, años de tensión contenida explotando de golpe. Mis manos se posaron en su pelo y las suyas tiraron de mí. El mundo que nos rodeaba desapareció, no había hospital, ni familia, ni complicaciones. Solo estábamos Lucas y yo, y el calor de nuestros cuerpos en la oscuridad. Cuando por fin nos separamos, jadeantes, la realidad empezó a infiltrarse de nuevo. ¿Qué habíamos hecho? Lucas era mi medio hermano ahora. Eso estaba mal, ¿no? Ana, yo.
Lucas comenzó, su voz temblando ligeramente. Pero antes de que pudiera terminar, oímos el ruido de unas llaves en la puerta principal. Nos separamos de un salto como si nos hubiéramos sobresaltado. Ana. Lucas. La voz de mi madre resonó por toda la casa. ¿Estáis ahí? Estamos aquí, mamá, respondí, agradeciendo en silencio la oscuridad que ocultaba mi cara sonrojada y mis labios hinchados. Mientras mi madre entraba en el salón, hablando del apagón y de cómo el tráfico era un caos, Lucas y yo intercambiamos una mirada. En ese momento, supimos que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Lo que había empezado como una velada normal y corriente se había convertido en el principio de algo que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. Cuando las luces de la ciudad empezaron a parpadear de nuevo, iluminando poco a poco la habitación, me pregunté si era posible volver atrás, fingir que aquel beso nunca había ocurrido. Pero el calor de mis labios y la mirada de Lucas me decían que no había vuelta atrás. Estábamos a punto de entrar en territorio desconocido y potencialmente peligroso. El beso que Lucas y yo compartimos durante el desmayo dejó un rastro de confusión y culpa que parecía cernirse sobre nosotros como una espesa nube. Esa misma noche, después de que mi madre y Carlos se fueran a la cama, fui incapaz de cerrar los ojos. Mi mente se agitaba, repitiendo el momento una y otra vez. Hacia las 2 de la madrugada, incapaz de soportar el silencio sofocante de mi habitación, decidí ir a la cocina a beber agua. Para mi sorpresa, encontré a Lucas sentado a la mesa de la cocina, con una taza de té sin tocar delante. Nuestras miradas se cruzaron y por un momento ninguno de los dos dijo nada. El aire parecía cargado de electricidad. ¿No puedes dormir tú también? Lucas rompió por fin el silencio, con la voz baja y ronca. Sacudí la cabeza, sentándome en la silla frente a él. Lucas, sobre lo que pasó. Ana, me interrumpió, con los ojos llenos de una mezcla de emociones que no pude descifrar del todo. Sé que deberíamos hablar de esto, pero sinceramente, no sé ni por dónde empezar. Suelto un suspiro tembloroso. Yo tampoco. Eso es complicado. Complicado es quedarse corto, dijo Lucas con una risa sin humor. Ana, ahora eres mi hermanastra. Lo que hemos hecho, lo que siento, no debería estar pasando. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en las tripas. No porque fueran sorprendentes, sino porque dieron voz a los pensamientos que había estado intentando reprimir. Lo sé, susurré, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Pero Lucas, no puedo negar lo que siento. Y tengo miedo de que esto pueda destruir nuestra familia. Lucas extendió la mano sobre la mesa y sus dedos rozaron ligeramente los míos. El contacto, aunque inocente, me produjo escalofríos. Yo también tengo miedo, Ana, admitió. Pero al mismo tiempo, nunca antes había sentido algo tan fuerte por alguien. Es como si fueras una parte de mí que no me había dado cuenta de que me faltaba. Sus palabras se hicieron eco de mis propios sentimientos de una forma que me asustó. ¿Cómo habíamos podido desarrollar sentimientos tan intensos en tan poco tiempo? ¿Y qué íbamos a hacer al respecto? Pasamos las siguientes horas hablando en voz baja, intentando comprender nuestros sentimientos y lo que significaban para nosotros y nuestra familia. Hablamos de la posibilidad de ignorar lo que había pasado, de intentar seguir adelante como si el beso nunca hubiera existido. Pero cada vez que mencionábamos esta opción, sentía que el corazón se me estrujaba dolorosamente. Y si lo intentamos, sugirió Lucas en un momento de silencio, con la voz apenas por encima de un susurro. Lucas sugirió en un momento de silencio, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Y si le damos una oportunidad a esos sentimientos? Le miré, sorprendida por la sugerencia. Lucas, sabes que no podemos. Nuestra familia. Lo sé, interrumpió él, pasándose las manos por el pelo en un gesto de frustración. Pero Ana, ¿y si nos estamos perdiendo algo increíble por culpa de circunstancias? Sus palabras me golpearon con fuerza. Una parte de mí quería gritar sí, lanzarse de cabeza a esa posibilidad. Pero la parte racional, la que pensaba en nuestra familia, en cómo esto podría destruirlo todo, me contuvo. No podemos, respondí finalmente, con la voz quebrada. Por mucho que quiera,
Lucas, no podemos hacerle esto a nuestra familia. Vi el dolor en sus ojos, que reflejaban los míos. Permanecimos sentados en silencio durante mucho tiempo, con el peso de nuestra decisión pesando sobre nosotros. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a colarse por la ventana de la cocina, Lucas y yo nos levantamos, agotados emocional y físicamente. Antes de volver a nuestras habitaciones, nos abrazamos, un abrazo largo y apretado que parecía decir todo lo que no podíamos expresar con palabras. Tratemos de olvidar, murmuré contra su pecho. Por el bien de todos. Lucas asintió y me abrazó por última vez antes de soltarme. Mientras caminábamos de vuelta a nuestras habitaciones, cada paso parecía separarnos más, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Tumbada en mi cama, mirando al techo mientras salía el sol, me preguntaba si realmente seríamos capaces de olvidar, de sofocar esos sentimientos que habían florecido entre nosotros. Y lo que es más importante, me preguntaba si realmente queríamos hacerlo. Los días que siguieron a nuestra conversación nocturna fueron un ejercicio de autocontrol y disimulo. Lucas y yo habíamos acordado intentar olvidar lo ocurrido, actuar con normalidad por el bien de nuestra familia. Pero la realidad resultó ser mucho más complicada de lo que habíamos imaginado. Cada mañana, cuando veía a Lucas en la cocina, sentía que se me aceleraba el corazón. Nuestras miradas se cruzaban un segundo más de lo necesario, cargadas de emociones no expresadas. «Buenos días, Ana», dijo él, con voz suave. «Buenos días, Lucas», le respondí, tratando de mantener la voz firme. A esos breves momentos le seguía un silencio incómodo, ambos demasiado conscientes de la tensión que flotaba entre nosotros. En el trabajo, me distraje recordando el beso, la sensación de los labios de Lucas contra los míos. Una compañera, Marcia, se dio cuenta de mi distracción. «Ana, ¿va todo bien?», me preguntó un día, con evidente preocupación en la voz. «Pareces distante últimamente». Forcé una sonrisa. «Estoy bien, solo un poco cansada. Ya sabes cómo son estos turnos». Pero no era el cansancio lo que me atormentaba. Era la constante batalla interna entre lo que sentía y lo que sabía que era correcto. En casa, las cosas no iban mejor. Nuestras tardes con la serie médica, antes tan esperadas, estaban ahora cargadas de tensión. Nos sentábamos en extremos opuestos del sofá, con cuidado de no tocarnos accidentalmente. Una noche, durante un episodio especialmente excitante, oí un suspiro procedente de Lucas. Le miré instintivamente y nuestros ojos se encontraron. Por un momento, fue como si todo el aire hubiera salido de la habitación. Sentí un impulso casi irresistible de acercarme, de tocarlo. «Yo creo que me voy a dormir», dije bruscamente, levantándome. «Buenas noches, Lucas». «Buenas noches, Ana», respondió él, con la voz baja y llena de emoción. Estas situaciones eran cada vez más frecuentes. Cada roce accidental, cada mirada persistente, me traía el recuerdo de aquel beso. La culpa y el deseo luchaban en mi interior, convirtiendo cada interacción con Lucas en un campo de minas emocional. Mi madre empezó a notar el cambio en nuestra dinámica. Un día, mientras lavábamos los platos juntos, comentó: «Tú y Lucas parecen distantes últimamente. ¿Ha pasado algo?». Sentí que el corazón me daba un vuelco. «No, mamá. Está bien, mamá. Solo estamos ocupados, ya sabes». Me miró con escepticismo, pero no insistió. La creciente tensión entre Lucas y yo empezó a afectar a toda la dinámica familiar. Las cenas, antes animadas con conversaciones y risas, se volvieron silenciosas e incómodas. Carlos, siempre observador, lanzaba miradas preocupadas entre nosotros. Una noche, incapaz de soportar el peso del secreto y de la culpa, salí a dar un paseo. El aire fresco de la noche me ayudó a despejar la mente, pero no alivió el dolor de mi pecho. Cuando volví, encontré a Lucas en el balcón, mirando las estrellas. «Ana», me dijo suavemente al verme, «¿podemos hablar?». Dudé un momento, pero finalmente me senté a su lado. El silencio entre nosotros estaba lleno de palabras no dichas. «Esto no está funcionando, ¿verdad?». Lucas finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. Sacudí la cabeza, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas.
No, no lo estás. No sé qué hacer, Ana, admitió, pasándose las manos por el pelo, frustrado. Intento ignorar lo que siento, pero me está carcomiendo. Sus palabras se hicieron eco de mis propios sentimientos. Lo sé, susurré. Yo también. Nos quedamos en silencio un momento, con el peso de nuestra situación imposible pesando sobre nosotros. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, con la voz quebrada. Lucas me miró, con los ojos llenos de una mezcla de deseo y desesperación. No lo sé, Ana. De verdad que no lo sé. En ese momento, sentados uno al lado del otro en el balcón bajo el cielo estrellado, la realidad de nuestra situación nunca había parecido tan clara y tan dolorosa. Estábamos atrapados entre el amor que sentíamos el uno por el otro y el amor que sentíamos por nuestra familia. Y no había una salida fácil a la vista. Han pasado semanas desde aquella noche en el balcón, y la situación entre Lucas y yo no ha mejorado. Al contrario, la tensión y el malestar no hicieron más que aumentar. Cada día era una batalla interna, una lucha constante entre lo que sentía y lo que sabía que era correcto. En el hospital, me sumergí en el trabajo como nunca antes. Hice turnos extra, me ofrecí voluntaria para los casos más difíciles. Cualquier cosa para mantener la mente ocupada, para no pensar en Lucas. Ana, tienes que descansar, me advirtió un día Marcia, mi compañera enfermera. Así acabarás enfermando. Pero el agotamiento físico era preferible a la tortura emocional a la que me enfrentaba en casa. Al menos en el hospital tenía un propósito, una distracción. En casa, la situación era insoportable. Lucas y yo apenas nos hablábamos, salvo cuando era necesario. Nuestros padres notaron el cambio, por supuesto. ¿Cómo no iban a notarlo? La casa que antes había estado llena de risas y animadas conversaciones ahora parecía envuelta en un silencio pesado e incómodo. Una noche, después de una cena especialmente tensa, mi madre me llamó para hablar conmigo. Ana, cariño, empezó, con voz preocupada. ¿Qué pasa entre Lucas y tú? Estabais tan unidos y ahora. Sentí que se me estrujaba el corazón. ¿Cómo iba a explicárselo? ¿Cómo decirle a mi madre que me había enamorado del hijo de su marido? No es nada, mamá, mentí, evitando su mirada. Solo estamos ocupados, cada uno con nuestras cosas. No parecía convencida, pero no insistió. El peso del secreto me carcomía por dentro. Lucas también parecía sufrir. Le sorprendía mirándome cuando creía que no le miraba, con unos ojos llenos de una mezcla de deseo y dolor que reflejaban mis propios sentimientos. Una noche, cuando ya no podía más, decidí dar un paseo para despejarme. El aire fresco de la noche me ayudó a aliviar parte de la presión que sentía en el pecho, pero no solucionó nada. Cuando volví, encontré a Lucas sentado en la escalera de entrada, esperándome. Ana, me dijo suavemente al verme, ¿podemos hablar? Dudé un momento, pero acabé sentándome a su lado. El silencio entre nosotros estaba lleno de emociones no expresadas. Esto no puede seguir así, dijo finalmente Lucas, con la voz apenas por encima de un susurro. Nos está destruyendo. Está destruyendo a nuestra familia. Asentí, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Lo sé. ¿Pero qué podemos hacer, Lucas? No podemos. Lo sé, interrumpió, pasándose las manos por el pelo en un gesto de frustración. Créeme, lo sé. Pero no podemos seguir fingiendo que no ha pasado nada, que no sentimos nada el uno por el otro. Sus palabras se hicieron eco de mis propios pensamientos. La verdad era que, por mucho que lo intentáramos, no podíamos negar lo que sentíamos. ¿Qué sugieres entonces?, pregunté, con la voz ligeramente temblorosa. Lucas guardó silencio un momento, mirando al cielo estrellado. Quizá necesitemos un tiempo separados. Tiempo para pensar, para procesar todo esto. La idea de estar lejos de Lucas me causaba dolor físico, pero sabía que tenía razón. Necesitábamos espacio, tiempo para comprender nuestros sentimientos y decidir qué hacer. Tienes razón, acepté finalmente. Pero, ¿cómo lo hacemos? He estado pensando en ello, admitió Lucas. ¿Recuerdas el programa de intercambio que te mencioné?
¿Para estudiantes de medicina? Estoy pensando en presentarme. La realidad de lo que estaba sugiriendo me golpeó con fuerza. Lucas se iría. Durante meses, quizá años. Es lo mejor, continuó, notando mi expresión. Para todos nosotros. Asentí, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Lucas tenía razón, por supuesto. Era la decisión más sensata, la única forma de proteger a nuestra familia y quizá de salvar lo que hubiera entre nosotros. ¿Cuándo te vas?, le pregunté finalmente. El programa empieza dentro de un mes, contestó. Si me aceptan. Un mes. Solo un mes para prepararme para decir adiós al hombre que amaba pero que no podía tener. Aquella noche, mientras Lucas y yo estábamos sentados uno al lado del otro en las escaleras, mirando las estrellas, sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor por lo que perdíamos, por lo que nunca podríamos tener. Pero también alivio, porque por fin teníamos un plan, una dirección. El futuro seguía siendo incierto. No sabíamos qué pasaría cuando Lucas volviera, ni si nuestros sentimientos cambiarían con el tiempo y la distancia. Pero al menos habíamos dado el primer paso para resolver nuestra situación imposible. Mientras volvíamos a la casa, uno al lado del otro pero sin tocarnos, no pude evitar preguntarme si alguna vez encontraríamos la forma de conciliar nuestros sentimientos con nuestras obligaciones familiares. O si esto era realmente el final de algo que apenas había empezado.